Hola a todos y a todas. Vamos a empezar el curso de, ya sabéis, de Civil 2, Derecho de Obligaciones, Contrato y Responsabilidad Civil Extracontractual. Vamos a empezar, digo, por una lección muy cortita y es introductoria al Derecho de Obligaciones, del cual ya empezaremos a hablar en las siguientes sesiones, lección primera, lección segunda, etcétera, etcétera. Pero hoy vamos a hacer una introducción muy general a esto que se llama el derecho de obligaciones y que tanta importancia tiene, como ahora os intentaré hacer llegar. Bueno, pues con el derecho de obligaciones y contratos comienza el estudio de una parte muy concreta y muy significativa del derecho privado, que es y dentro del derecho privado, el derecho civil en particular, que es el derecho civil patrimonial. El derecho civil patrimonial está compuesto de dos bloques, digamos, dos bloques temáticos. El derecho de obligaciones y contratos, que vamos a empezar a estudiar hoy, y el curso próximo, en Civil 3, los derechos reales. Ambos forman el derecho civil patrimonial. Bueno, pues ¿qué parte del derecho civil es? Bueno, pues aquella parte que estudia las normas y las instituciones a través de las cuales todos podemos alcanzar los fines económicos que son lícitos y deseables para todos nosotros. Aquí, en este Civil 2, estudiaremos, veremos, analizaremos la atribución de bienes, cómo se llega a alcanzar la propiedad de una cosa. También estudiaremos el tráfico de bienes, cómo hacer jurídicamente y lícitamente que un determinado bien, una determinada cosa que pertenece a una persona llegue a pertenecer a otra. Bueno, pues aquí también lo veremos. Ejemplo clarísimo, el contrato de compraventa, por el cual una persona, el comprador, adquiere del vendedor una cosa que antes a éste le pertenecía. Aunque no es el único contrato por el cual se puede favorecer el tráfico de bienes. Hay otros muchos que lo iremos viendo. Y también se estudia en esta parte, en el Civil 2, la prestación de servicios, el contrato de arrendamiento de servicios. Cuando alguno de vosotros contratáis a un fontanero o a un conductor o a un abogado para que os preste unos servicios de su ramo, pues estáis celebrando con él un contrato de arrendamiento de servicios, en virtud del cual el profesional se obliga, ya estamos en derecho de obligaciones, se obliga a prestaros un servicio a cambio de una remuneración previamente pactada o en las condiciones en las que después o en su momento veremos. Bueno, pues este derecho de obligaciones tiene suma importancia en el derecho privado español. La mayor parte de las relaciones jurídicas son relaciones jurídicas de índole patrimonial y más concretamente relaciones de obligación. ¿Esto qué significa? Pues que su importancia va más allá del puro derecho civil que estamos ahora empezando a estudiar. Sus instituciones, las instituciones que vamos a ver, tienen también una importancia clave, por ejemplo, en el derecho mercantil. Hay que tener en cuenta que el Código Civil español es supletorio al Código de Comercio. ¿Y esto qué significa? Pues que en todo aquello que en el Código de Comercio no esté expresamente contemplado y regulado, para esas situaciones se aplica supletoriamente el Código Civil, todas las normas de obligaciones de contratos contenidas en el Código Civil, que es lo que vamos a empezar a ver pues a partir de la próxima lección, el derecho mercantil. Pero no solamente en el derecho mercantil, también en el derecho administrativo. En el derecho administrativo prácticamente se manejan los mismos conceptos que vamos a nosotros a estudiar aquí en estas clases de derecho civil y mucho más. Incluso en el derecho financiero y tributario, pues prácticamente se regula por las mismas normas que vamos a ver en este derecho civil 2. Cuando una persona se encuentra legalmente obligado a realizar un pago a la hacienda pública, pues eso se basa en el derecho de obligaciones. Los conceptos generales de derecho de obligaciones son los que se van a aplicar ahí también. El contribuyente es el deudor
Y la hacienda pública es el acreedor, que está facultado, obviamente, para exigirle el pago. Y el deudor, el particular o la empresa o quien sea, pues está jurídicamente obligado a realizar el pago, la prestación de la obligación debida, como iremos viendo. Yo siempre me gusta señalar, aunque quizás sea un poco de cultura general jurídica, las características principales de las que goza el derecho de obligaciones y contratos. Se pueden enumerar muchas más, pero yo tengo aquí apuntadas en mi chuletita de hoy, tengo apuntadas 3 o 4. En primer lugar, el tema de la racionalidad de sus principios. Racionalidad de sus principios. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que el derecho de obligaciones es totalmente lógico, es totalmente racional, lo entiende cualquiera. Yo en mis clases presenciales, pues cuando estaba explicando algún concepto de los que vamos a ir viendo, por ejemplo, el contrato de compraventa, pues se dice allí, bueno, pues celebrado el contrato y perfeccionado el contrato, pues el comprador queda obligado a pagarle el precio al vendedor. Y mis alumnos seguramente pensarían, bueno, pues eso es lógico, claro, eso no hace falta venir a la facultad a estudiarlo, eso lo sabemos todos. Bueno, pues porque es muy racional y muy lógico. En segundo lugar, también yo destacaría la influencia que tiene, más que en ninguna otra parcela del derecho privado, la ética y la moral. La ética y la moral. Se pretende siempre, en las normas que vamos a ir viendo, proteger a la parte más débil, al contratante más débil. El principio de la buena fe es fundamental. El que obra con buena fe, pues siempre lleva las de ganar frente a otro que pudiera obrar de mala fe. Y este principio de autonomía de la voluntad, que ya digo tiene una presencia fundamental en el derecho de obligaciones, pues queda reflejado en un artículo capital en esta materia del Código Civil, que es el artículo 1255, que dice los contratantes, está hablando de un contrato, pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral ni al orden público. O sea que los únicos límites que pone el Código Civil a la autonomía de las partes, a lo que pueden pactar, a lo que pueden convenir, a los acuerdos que pueden llegar, es la ley, la moral y el orden público. Bueno, pues esto pone de manifiesto la importancia que tiene ese principio de autonomía de la voluntad. Y además, a mayor abundamiento, pues hay que decir en apoyo de esta tesis que casi todas las normas que el Código Civil contiene relativas a esta materia son normas dispositivas y no normas imperativas. Ya sabéis, supongo, la diferencia que hay entre una norma dispositiva y una norma imperativa. Una norma imperativa se tiene que aplicar y se tiene que respetar tal y como está prevista por el legislador. Y no se puede cambiar por voluntad de las partes. Pongamos un ejemplo simple y sin citar articulado ninguno. Cuando el código dice que el marido y la mujer, los cónyuges son iguales en derechos y obligaciones, eso es una norma absolutamente imperativa y iría contra la ley que la pareja pactara entre ellos, con eficacia para todo el mundo, que no son iguales en derechos y obligaciones, que uno o una tiene más derechos que otro y que el otro tiene más obligaciones que el uno. Eso sería un disparate, porque se trata en ese caso de una norma imperativa, que no se puede jugar con ella por voluntad de las partes. Y también resaltaría yo en este orden de cosas la tendencia que hay actualmente a la uniformidad internacional de sus principios. Hay varios proyectos tendentes a un código civil europeo en materia de obligaciones y contratos. Todavía no se ha llegado a ello, pero yo creo que se llegará. Y además, en este orden de cosas, pues nos ha, entre comillas, favorecido mucho
que el Reino Unido, Inglaterra, haya salido de la Unión Europea, porque el derecho civil anglosajón tiene unas características indudablemente distintas al derecho civil de los pueblos cuyos códigos civiles provienen del derecho romano, del derecho canónico y del derecho germánico, sobre todo. Bueno, pues se llegará, seguro, a esa uniformidad, al menos en el entorno europeo. Y en cuanto al lugar que ocupa el derecho de obligaciones y contrato en el Código Civil español, está básicamente en el libro cuarto del Código, a partir del artículo 1088. Y todos los que siguen se preocupan de esta parcela del derecho. Pero siempre se ha dicho, yo siempre se lo decía a mis alumnos en las clases presenciales, que nuestro Código Civil tiene cosas buenísimas, que ahora no es el caso de enumerarlos, pero a mi juicio tiene cosas estupendas, pero también adolece de algunos defectos. Y esos defectos son fundamentalmente en cuanto a la, no digo yo sistematización de las materias, sino la inclusión de ciertas materias en una parte muy concreta del código y, por ende, pues la salida de esas mismas materias de otra parte del código a la cual seguramente deberían corresponder. Ejemplo, bueno, pues incluye materias que desde luego no debería incluir en esta parte del derecho de obligaciones y contratos. Por ejemplo, los derechos reales de garantía, artículos 1857 y siguientes. Su propia denominación lo indica. Son derechos reales, que garantizan una obligación, pero son derechos reales. Por ejemplo, también está incluida en esta parte, y no tiene razón de ser, el régimen económico del matrimonio, artículos 1315 y siguientes. También están incluidos los censos, que son derechos reales al 100%, artículos 1604 y siguientes. ¿Por qué están incluidas estas materias en esta parte del Código Civil? Fundamentalmente porque esas figuras, por lo general, nacen de un acuerdo, de un convenio, en definitiva, de un contrato. Pero en cambio no incluye otras materias que desde luego son contratos y que están en otro lugar del código. El ejemplo más claro, la donación. La donación, cuando lleguemos a ella, os intentaré convencer de que es un auténtico contrato. Bueno, pues la donación está excluida de esta parte del Código Civil. Así que con esto quiero mencionar pues cierto desorden sistemático de nuestro Código Civil en esta materia. También se advierte en otras instituciones que iremos viendo y en las cuales os llamaré la atención de que esto aquí no debía estar, sino que debía estar en otro sitio. Bueno, pues nada, hasta aquí hemos llegado. Ya decía que era una lección muy cortita, es una simple introducción para ponernos en suerte, como dirían los taurinos, para todo lo que vamos a ver a continuación. No, pues espero no haberos cansado en esta primera jornada. Espero vuestros comentarios, como dije en la presentación general, porque eso nos ayudará a mejorar. Muchas gracias por la atención y nos seguimos viendo si vosotros y vosotras queréis.